de devocional. Vamos a orar para agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente este miércoles, ¿verdad? Reunirnos en su nombre. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado la oportunidad, Señor, de realizar nuestras actividades del día, Padre, y nos das la oportunidad, Señor, de poder compartir este devocional con nuestros hermanos, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Señor, los que ya se pudieron conectar, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, que sea de bendición para sus vidas. Síguenos hablando, Padre, a través de tu preciosa palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, nosotros seguimos siendo santificados, restaurados, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es la que sigue, Señor, enseñándonos, Señor, y a través de ella, Señor, te seguimos conociendo, Señor, y conociendo tu palabra, Señor, tus mandamientos, Señor, para que los pongamos por obra, Señor. Te doy gracias, Señor, que tú seas dándonos sabiduría, Señor, para compartir esta tarde devocional con nuestros hermanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues el devocional de esta tarde lleva por nombre Quita todo pretexto de tu vida, y el pasaje que vamos a tomar de base es en 2 Corintios 10:5. Por favor, Gus. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Pues, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno, pues, de ideas, filosofías que son contrarias al conocimiento de Dios. Estamos, pues, en un tiempo donde, pues, a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Y a lo bueno le dicen malo, ¿verdad? Por eso en este pasaje dice que debemos de derribar todos esos pensamientos, esas ideas que van en contra del conocimiento de Dios. Aquí Pablo, pues en este pasaje de 2 Corintios, nos hace una invitación, ¿verdad? A destruir estos argumentos y arrogancia que se levanta, ¿verdad? En contra de la verdad divina, en contra de la palabra de Dios. Y pues también en este pasaje, pues nos da una instrucción pues muy clara de que debemos de luchar contra esas ideas que son contrarias a nuestro conocimiento que tenemos de Dios, ¿verdad? Las cuales nos impiden buscar y obedecer a Dios. Como les decía, ¿verdad? En estos tiempos podemos ver que aún buscando a Dios, aún leyendo la palabra, tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría pues, para ir quitando enseñanzas, para ir realmente viviendo lo que dice su palabra, ¿verdad? Ir derribando esas malas enseñanzas o esas filosofías, esas ideas que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos primero que ver la diferencia entre un pensamiento y el conocimiento. El pensamiento dice que es la opinión personal sobre una cosa o situación determinada. La mente depende de las emociones que se tengan o se manejan, ¿verdad? Eso es lo que es un pensamiento. Y mientras el conocimiento dice que son los saberes que se tienen sobre un objeto. En este caso hablamos pues del conocimiento de Dios que tenemos, bueno, que conocemos, ¿verdad? A través de las escrituras, es el conocimiento que vamos adquirido, y es importante adquirirlo, ¿verdad? Porque Oseas dice que el pueblo de Dios perece, dice que por falta de conocimiento, por falta de pues tener esa comunión con Dios a través de su palabra, ¿verdad? Ahora pues, ¿cuál es ese argumento y esa altivez que es en contra del conocimiento de Dios? Pues los argumentos y la altivez pues son los pensamientos o ideas levantadas contra el conocimiento de Dios, son esas enseñanzas, filosofías o creencias falsas que son contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? El enemigo pues tiene claro que una de las maneras más efectivas de alejarnos de la presencia de Dios es sembrar, ¿verdad? Mentiras y verdades a medias en nuestras mentes, ¿verdad? Muchas veces, pues yo creo que ha sucedido en nuestras vidas, ¿verdad? Que vienen pensamientos que no están escritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros, pues, tengamos esa intimidad con Dios a través de su palabra, ¿verdad? Porque a través de ello pues esos argumentos van a ir siendo derribados. Sí, fíjate que lo que dijo ahorita mi esposa es interesante, ¿no? Verdades a medias, ¿no? Muchas veces eso es verdad, ¿no? Y eso hace que en la mente se nos queden cosas
y empecemos a malinterpretar las situaciones, aún hasta la palabra de Dios, ¿no? Porque la usamos a nuestra manera, a nuestro beneficio y no para glorificar a Dios, ¿no? Entonces, o entendemos la palabra mal. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra, no estamos atentos a ver qué quiere el Señor para cada uno de nuestras vidas, para la familia, para nuestro matrimonio, para con nuestros hijos, para mi trabajo, para mis aspiraciones, ¿no? Entonces, como dijo Delphi, ¿no? Siempre es importante que nuestra guía sea Dios, ¿no? Sí, que nuestra referencia sea Dios y la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin eso no vamos a poder caminar seguro, ¿no? Y porque en la palabra vamos a encontrar a Cristo, que Él es nuestra guía, ¿no? Al Padre, porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, ¿no? Entonces, el camino del Señor no es fácil, eso lo sabemos que no es fácil, pero sí se puede seguir. O sea, como el título dice, quita todo pretexto, ¿no? Muchas veces metemos tantos pretextos que a veces ya estamos tan acostumbrados que ya nos cuesta decir una verdad. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de pretextos. Dios lo sabe que, no, Dios lo sabe, y Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe, pues con mucho más razón tengo que tener cuidado en hablar lo que yo sé que no es verdad, ¿verdad? Así es, entonces, por eso la importancia, ¿verdad?, de tener pues una comunión con Dios para que podamos permanecer alerta, ¿verdad?, para discernir lo que es verdad y es falso. Y eso solamente lo vamos a obtener si tenemos pues tiempo, ¿verdad?, de escudriñar la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que hay que oírla, pero también hay que leerla, hay que meditarla, hay que memorizarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando vengan esos dardos del enemigo, pues nosotros podamos discernir y estar atentos lo que es una verdad y lo que es mentira, ¿verdad? Porque es cierto, ¿no? Que muchas veces hay cosas que solamente escuchamos, pero no no lo traemos a la luz de la palabra, ¿verdad? Nada más nos quedamos con lo que nos dicen. Por eso es la importancia de que nosotros tengamos ese tiempo de escudriñar la palabra, de meditarla, y sobre todo también, pues como dice su palabra, ¿verdad? Ponerla por obra. Entonces, Ajá. tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? El pastor Doroteo decía una vez algo muy interesante, ¿no? Y que es verdad, 100% verdad, porque decía, ¿no? Que en YouTube encontramos miles de predicaciones, Así, pero ¿sabes identificar qué predicación es conforme a la línea que Dios quiere para su hijo? O no identificas. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra. Entonces, cualquier predicación nos puede llevar, si no estamos, si no tenemos comunión con Dios, como ahorita lo dijo mi esposa, ¿no? Por eso es interesante eh, tener el conocimiento, decía mi esposa, ¿no? Este pueblo fue destruido por falta de por conocimiento. falta de conocimiento, ¿no? Por falta de sabiduría. Entonces, si tú no te preparas, cualquier predicación que tú escuches, tú te la vas a comer y a la larga te va a hacer daño. Entonces, tienes que ver la escritura que dice, ¿no? Los de Berea que decían, vamos a ver si lo de Pablo, lo que está diciendo, lo dice en la escritura, ¿verdad? Indagaban, dice. Indagaba. Así es, entonces tenemos que pues estar alertos, ¿verdad? Para discernir todas las enseñanzas que pues se nos comparten, ¿verdad? Tenemos que llevarlas a la luz de la palabra. En Lucas 12:35, ¿qué dice Gus? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Así es, entonces, ceñir vuestros lomos dice que significa que la verdad debe asociarse a las partes más íntimas de nuestra vida y convertirse en parte de nuestra vestimenta, o sea, eh, adherirte a la verdad es lo que quiere decir ceñir los lomos, que sea parte de tu vida, que no solamente pues la palabra la tomes pues, por ejemplo, en un momento de aflicción y en los demás no lo hagas, ¿verdad? Sino que en todo momento
la palabra sea adherida a tu vida, que tú la tomes, ¿verdad? Como ese estilo de vida, como esa parte de tu vestimenta, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, lo que decía ahorita mi esposa, es importante que sea parte de nuestra vestimenta. Por ejemplo, el perdonar. El que no es hijo de Dios le cuesta trabajo perdonar, pero cuando tú te vistes, dice, tus lomos, Ujú. es parte de ti ya perdonar, ya no te va a costar trabajo dar el perdón. ¿Por qué? Porque es parte de tu vestimenta, ¿no? Tu Sí. vestimenta es Cristo, ¿no? Amén. Pues para que nosotros, ¿verdad? Siempre debemos de estar buscando, ¿verdad? En nuestras vidas que la luz de Cristo pues resplandezca, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo y por eso debemos de, a través de eso, podemos vencer al enemigo mentiroso, ¿verdad? Si tú vives realmente es lo que tú has creído, tu vida es ese reflejo y vas a resplandecer, vas a vencer, ¿verdad? Al enemigo, porque como les decía, el enemigo es mentiroso y trae cosas a tu mente para que tú pues siempre vivas en una vida pues desanimada, derrotada, afligido, desesperado, ¿verdad? Porque ese es el propósito del enemigo, que siempre pues vivas que vuelvas, que quieras pues como antes de conocer de él, ¿verdad? Sin esperanza. Sí. Muchas veces vivimos sin esperanza y sabiendo, ¿verdad? Lo que dice la escritura, que Él es nuestra esperanza, que en Él es nuestro pronto auxilio si nos encontramos en alguna circunstancia difícil, pues Él nos va a ayudar, ¿verdad? A vencer todas esas circunstancias. Entonces, si nuestro pensamiento y conocimiento está en Cristo, eso nos llevará a no pecar contra Él, ¿verdad? Porque vamos a saber lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Si nosotros, dice, hay un versículo, ¿verdad? Si me amas, dice, obedece mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, es cómo vamos a ir adquiriendo ese conocimiento y ese, a través de adquirir ese conocimiento, pues eso nos va a llevar a no pecar, a no transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Sino a hacerla y a ponerla por obra, ¿verdad? Podemos ver un gran ejemplo, ¿verdad? En la vida de José. José era un hombre, ¿verdad? Que conocía, bueno, un joven, después ya fue adulto, ¿verdad? Pero él desde niño conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando vino la tentación por medio de la esposa de Potifar, ¿qué hizo José? Dice, como él era un hombre lleno de y temeroso de Dios, pues no cayó, ¿verdad?, en pecado. Supo discernir lo que pretendía ser la esposa de Potifar y se apartó del mal y huyó, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Génesis 39 del 7 al 12. Y podemos ver cómo este varón, ¿verdad? Porque él sabía y él dijo, ¿cómo voy a hacer un grande mal, verdad? Pero primero fue a Dios y después dice a Potifar que me confío, ¿verdad? Que me confío a ti, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando tú conoces la palabra y tú la pones por obra, pues eso te va a llevar pues a vencer, ¿verdad? Toda circunstancia que se te presente en tu vida cotidiana, ¿verdad? Cuando en tu vida llega pues la tentación, debemos ¿Qué de huir, tienes que ¿verdad? hacer? Sí. Tenemos que huir como lo hizo José, ¿verdad? Aunque pues tristemente, pues que los que conocen, ¿verdad? Esa historia, podemos ver que más adelante, pues la mujer le levantó falsos, ¿verdad? Pero él siempre, aún así, a pesar, él se mantuvo pues fiel a lo que estaba, lo que él conocía, ¿verdad? Porque era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de huir de toda tentación, debemos alejarnos de ella y quitar todos esos argumentos, ¿verdad? Porque muchas veces dice, podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Se nos puede presentar una circunstancia que a lo mejor tú tienes necesidad o no tienes trabajo, puedes llevar ya meses sin trabajo y a lo mejor vas a visitar a algún familiar o un amigo y puede ser que a lo mejor dejó la esposa el monedero o él la cartera y a lo mejor pues tú por tu necesidad, ¿verdad? Pues podrías, si tú no eres un hombre realmente temeroso de Dios, pues a lo mejor por tu necesidad caer en esa tentación, ¿verdad? Pero nosotros por eso debemos estar alerta porque el enemigo es muy sutil, ¿verdad? Él solamente deja el anzuelo, ¿verdad? Y si caíste, pues va a venir circunstancias pues difíciles a tu vida, ¿verdad? Por eso es importante, pues dice, huye, ¿verdad? Así como José, pues fue sabio y huyó, ¿verdad? De esa circunstancia que se le estaba presentando en ese momento con esa mujer, ¿verdad? Entonces debemos
alejarnos y de poner todos esos, dejar de esos argumentos, ¿no? Porque muchas veces decimos, es porque apenas conozco de Dios o estoy chiquito, No, por porque eso tenía caí, necesidad de ajá, o ver, porque ¿no? tenía necesidad, lo tomé, ¿verdad? Entonces podemos ver que es bien importante, ¿verdad? Derribar pues esos argumentos y a veces esos pretextos que ponemos, ¿verdad? De nuestras vidas. Entonces podemos ver que pues, cuando alguien es débil, o dice, ¿verdad? Puede llegar a decir eso si se le presenta una circunstancia, o porque puede decir es que soy una bebé en la fe, o estoy inmaduro, y pues empieza a poner pues muchas excusas, ¿verdad? Para librarse de la circunstancia que le aconteció, ¿verdad? Sé libre en el nombre de Jesús, teniendo pues una conciencia limpia, como nos dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener una conciencia limpia. Debemos de seguir buscando a Dios a través de su evangelio, ¿verdad? Entonces, porque tristemente, pues en estos tiempos podemos ver que muchos se levantan en contra, ¿verdad? Del Evangelio de Dios y quieren pues levantar malas enseñanzas. Podemos ver que en estos tiempos, mi esposo compartía ahorita, ¿verdad? De que debemos de ser sabios de qué predicaciones escuchar, porque en este momento pues vemos en las redes sociales pues hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Y entonces tenemos que discernir qué es bueno, ¿verdad? Para nuestras vidas, para que sigamos siendo edificados a través de su palabra, ¿verdad? Y como lo vimos pues en nuestro base de segunda de Corintios 10:5, pues nos enseñó que tenemos que pues derribar esos argumentos, que quiere decir pues echar abajo todos esos pensamientos, destronarlos, vencerlos, derrotar todo argumento, ¿verdad? Toda mentira y engaño del enemigo que confunde nuestra mente, ¿verdad? Porque sabemos que es donde el enemigo empieza a trabajar primeramente, es en nuestra mente. Por eso es bien importante que nosotros decidamos derribar todos esos argumentos, ¿verdad? Quitarlos de nuestras vidas para que la palabra de Dios sea en nuestras vidas, ¿verdad? Pero para eso es necesario usar la espada, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder resistir, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros permanezcamos, ¿verdad? En esa búsqueda de la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Ese pan que Dios nos trae todos los días, ¿verdad? Que la tomemos, pues en Dios es fiel, es una iglesia que pues de verdad hay alimento todos los días a través de los devocionales que nos comparten los pastores, de estos devocionales, ¿verdad? Entonces, y de otras enseñanzas, ¿verdad? Entonces, tomemos de esa palabra, démonos este tiempo pues de tener esa cercanía, ¿verdad? De Dios a través pues de estas enseñanzas, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 4:6, por favor, Gus, en la nueva versión viviente, por favor. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de los razonamientos humanos y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Pues, ¿verdad? Pablo nos hace esa invitación, ¿verdad? Que usemos pues armas, no como muchos, ¿verdad? Piensan que armas físicas, sino las divinas para derribar todas fortalezas, ¿verdad? ¿Y qué arma más poderosa tenemos nosotros? Pues que es la palabra de Dios, ¿verdad? No debemos de basarlas nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino Dios a través de su palabra, porque su palabra debe de ser suficiente para nosotros. Y lo podemos ver como dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17, igual en la nueva traducción viviente, por favor, Luz. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así es. Entonces, pues a través de su palabra, ¿verdad? Es como nosotros vamos a ir
ir siendo transformado, ir quitando esos pensamientos que no son, ¿verdad? Gratos delante de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sí tenemos que ser muy diligentes en saber, ¿verdad? Lo que no proviene de Dios, ¿verdad? Y eso que nos va a ayudar también el Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo para que Él nos ayude, ¿verdad? A derribar todos esos argumentos, todas esas fortalezas, esos argumentos falsos, es pues vivir conforme pues a la carne, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿qué tanto es tantito, verdad? Y vivir conforme a la carne es querer vivir independiente de Dios, y eso que dice la palabra de Dios, que es enemistad con Él. O sea, si tú le das deseo a tu carne, pues eso va en contra del espíritu, ¿no? La carne y el espíritu se oponen, no pueden estar juntos, entonces por eso es importante, y eso lo dice la palabra. En Romanos es un libro donde habla acerca mucho de eso, ¿verdad? De la carne, que debemos dejarlas. En Gálatas igual, ¿verdad? En Gálatas habla acerca de las obras de la carne, entonces por eso es bien importante que nosotros siempre vengamos a la palabra, que tengamos ese tiempo de escudriñarla, de meditarla, ¿verdad? Vamos a Romanos 8, 12, 14, por favor, Gus. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es, entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, ¿quién nos guía? Pues el Espíritu Santo, ¿no? No podemos ser guiados por la carne, ¿verdad? Entonces debemos de ser pues sabios, ¿verdad? De dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y tener bien claro lo que dice la palabra. Dice que debemos dejar ese viejo hombre, ¿verdad? Entonces, y muchas veces pues queremos seguir viviendo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y en nuestra vieja naturaleza, ahora tenemos una nueva naturaleza, y entonces como tenemos esa nueva naturaleza, nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces vivir en la carne pues es pecado, es muerte, eso nos separa de Dios, ¿verdad? Porque lo dice también en Romanos, ¿verdad? Porque dice, porque separados, el pecado es lo que separa a Dios del hombre, ¿verdad? Porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de dejar de creer, ¿verdad? De que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Entonces, sí van a venir circunstancias en nuestras vidas, pero somos hijos de Dios, y por lo cual debemos de vivir como ellos, ¿verdad? Como Dios quiere, ¿verdad? Que seamos santos. Vemos que el versículo al último dice que el resultado de vivir en el Espíritu es vida, ¿verdad? Rinde tu vida pues al Señor, vive en total dependencia del Señor, y te irá bien, ¿verdad? Y así lo dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros, si tú buscas de Él, ¿verdad? Se busca primero el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque tú vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, Dios es el que te va a ayudar pues a sanar. Si tienes alguna circunstancia en tu corazón, pues Dios te va a ayudar, ¿verdad? Pero siempre busca primero de Él, ¿verdad? Entonces sabemos, ¿verdad? Que hay una lucha, ¿verdad? Entre lo carnal y lo espiritual. Es una lucha que debemos de librar, ¿verdad? Tenemos que estar librando todos los días, no nada más es de vez en cuando. Todos los días nosotros tenemos esa lucha. Por eso es bien importante. Algo que una vez también nos compartía el pastor, dice, va a ganar el que alimentes más. Si tú te alimentes más de la palabra, pues tú vas a vencer cuando venga una circunstancia difícil, cuando venga una tentación a tu vida, tú vas a vencer, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 10, del 3 al 4, por favor, pues. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí está la clave de cómo se pueden destruir esas fortalezas. Y estábamos hablando de los pretextos, ¿no? Así es. O sea, dice, aunque tú estés viviendo en la carne, dice, no debes de vivir según ella, según a los deseos de ella. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, lo acaba de decir mi esposa, ¿no?
Por tus fuerzas no vas a poder vencer lo que tú has Toca. luchado por mucho tiempo. Necesitas a Dios para poder derribar esas fortalezas, esos muros que se han levantado en tu corazón y no te han dejado ver qué hay escondido, ¿verdad? Así es. Muchas veces pues no dejamos, ¿verdad? Que Dios haga esa obra poderosa en nuestras vidas de restaurarnos, de sanarnos. Y es triste, ¿verdad? Que pues nosotros como hijos de Dios se permanezca en esa circunstancia, ¿verdad? De no querer dejar que el Espíritu haga su obra, ¿verdad? El enemigo, pues, como les decía, ¿verdad? Ataca en la mente para querer destruirte y Esto que vas desanimarte, hablando. ajá, y alejarte de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Y estar siempre atento. Y por eso es bien importante, pues, estar, ¿verdad? Siempre buscando de Dios, orando, leyendo su palabra. Entonces, vamos a seguir, pues, creciendo, ¿verdad? Quitando, pues, todas excusas. Porque muchas veces, pues, tristemente, pues, el hombre es eso, ¿verdad? Busca cualquier pretexto para no querer cambiar, ¿verdad? Para seguir pues viviendo en esa misma condición, ¿verdad? Pero yo creo que Dios lo que quiere es que le busquemos de todo corazón, que decidamos, ¿verdad? Quitar todos esos argumentos, todos esos pretextos, ¿verdad? La semana pasada mi esposo compartía, ¿verdad? Ese devocional, el, de, el del año pasado, el de un nuevo año en Cristo, ¿verdad? Un nuevo año en Cristo. Y que, pues, que no solamente, él decía algo, ¿verdad? Que no solamente sea ahorita que iniciamos, ¿verdad? Un nuevo año, sino que todos los días que Dios nos permita estar, pues le busquemos, que siempre deseemos, ¿verdad? Nuestro corazón, pues tener esa intimidad con Él, buscándole, buscar agradándole cada día más, creciendo, ¿verdad? A través de su palabra, quitando pues esos argumentos, quitando todos esos pretextos que pues no nos va a hacer crecer, ¿verdad? Y que pues muchas veces vamos a seguir pues viviendo de antes de conocer a Cristo con esa misma condición, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de creer todas las promesas que Dios dice. Si Él dice que somos nuevas criaturas y que todas esas cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en Él, es porque es verdad, verdad. Necesita solamente pues que creer, ¿verdad? Y vivir y ponerlo por obra, esa palabra que Dios pone a nuestra, cada palabra que está escrita lo vimos hoy, ¿verdad? Que dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para nuestras vidas, para que nuestras vidas sigan siendo transformadas a través de ella, ¿verdad? Entonces, vamos a leer nuevamente el pasaje ya vamos a concluir, el de segunda de Corintios 4:5. ¿Lo puedes leer, por favor, vos? Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, fíjate, si tú tienes un argumento, un pretexto, dice que eso se levanta contra Dios. Esto está en contra de Dios. Dice, entonces, si tú traes un pensamiento que no esté conforme a la escritura, se levanta contra Dios. Dice, esos pensamientos llevan los cautivos a la obediencia a Cristo. Ay, pero ¿por qué yo lo voy a hacer? Ay, pero no, dice, llévalos a la obediencia a Cristo. Porque solamente así puede ser glorificado el nombre del Padre, ¿verdad? Así es, mi esposo decía, hablaba del perdón, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué voy a perdonar si él me lastimó, verdad? ¿O por qué le tengo que pedir perdón si él fue el que me lastimó, verdad? La palabra de Dios dice que debemos de perdonar, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Con gozo, con alegría, no refunfuñando, porque muchas veces leemos la palabra, pero solamente lo que nos agrada, o como decía mi Tomamos. esposa, o nos acomoda, queremos tomar, ¿verdad? Pero hay en la palabra hay tantas enseñanzas, hay mandamientos que a veces no quieren ponerlos por obra, pero yo creo que es algo importante como hijos de Dios obedecer todo lo que está escrito en la palabra y ponerlos por obra, ¿verdad? Y pues para concluir esta tarde,
pues no nos olvidemos, ¿verdad? De que debemos de quitar todo pretexto delante de Dios, porque Él sabe si de verdad quieres honrarle o no, ¿verdad? Porque muchas veces es algo que también hemos estado hablando. Qué importante es de que, pues, que tengamos una vida íntegra, de que seamos hombres y mujeres, pues, que realmente adoren a Dios en espíritu y en verdad, no solamente, pues, cuando voy a la iglesia o solamente cuando alguien me ve, ¿verdad? Sino que en todo momento nosotros pues alabemos y glorifiquemos y le honremos pues de verdad, ¿verdad? Y quitando todo pretexto, porque muchas veces es lo que no queremos hacer, pues siempre le ponemos excusas y pretextos para realmente hacerlo, ¿verdad? Lo que dice en la palabra de Dios. Debemos desecha en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario a Él que quiere destruir, porque el enemigo quiere pues destruir que tengamos esa comunión con Dios, ¿verdad? La palabra dice que tenemos la mente de Cristo y por eso es importante que le pidamos, ¿verdad? Señor, renueva mi mente, derriba todo argumento. Cuando vienen pensamientos, ¿verdad? De muerte, claramente que esos pensamientos pues no vienen de parte de Dios, que dice en su palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando viene algún temor o algo que va en contra de la palabra, debemos desecharla, ¿verdad? Venir a los pies de Cristo y decir, Señor, quita estos pensamientos, derriba todos estos pensamientos que se levantan en contra de tu palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y confiamos, Él lo hará, ¿verdad? Si tenemos la mente de Él, debemos de ser obedientes a su palabra y hacerla activa en nuestra vida, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición esta tarde, este pequeño devocional y que le sigas buscando, quitando todo pretexto. Si alguna vez has puesto una excusa, un pretexto para seguir siendo cambiado, para seguir siendo transformado, pues hoy te dice el Señor, quita todo pretexto de tu vida, derriba todo ese argumento que se levanta en contra de mi conocimiento y sigue buscándome, ¿verdad? Entonces, les agradecemos, ¿verdad? En esta tarde. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, amén, tía. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios. Gracias, Señor, porque atendemos a tu llamado, bendito Dios. No nos perdemos de esta bendición que por medio de estos devocionales tenemos, bendito Padre. Tú nos hablas por medio del Espíritu Santo, Señor, y venimos ante ti, Señor, porque estamos necesitados de ser instruidos de tu palabra, bendito Dios. Porque por medio de tu palabra, Señor, nosotros nos llevas a todo conocimiento y a toda verdad, bendito Dios. Eh, Tú nos das la oportunidad, Señor, de ir a tu palabra, Señor, y comprobar cada una de las cosas que en esta tarde se hablan, bendito Padre. En ningún otro lugar podemos hacerlo, Señor, más que en tu palabra encontramos la verdad, bendito Señor. Gracias por esa bendición, amado Padre. Te doy gracias por la vida de mi tío Gus, de mi tía Delfis, por nuestros pastores, Señor, por nuestra iglesia, bendito Dios. Que sigas abriendo sus ojos, Señor, que sigas abriendo sus corazones, bendito Padre, y sobre todo, bendito Dios, que pongas en su corazón el querer como el hacer, bendito Padre. Lo necesitamos, Señor. Son tiempos difíciles, pero serán más difíciles, Señor, si nos apartamos de ti. Gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de mi tío Gus, de mi tía Delfis, de mi tía Cachita, de la hermanita Meche, de todos los que tuvieron a bien conectarse por medio de las redes sociales, bendito Padre. Gracias por sus vidas, bendito Señor. Bendícelos, guárdalos y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Que Dios Bendiciones. la bendiga. Gracias, cuñadita. Gracias, Gusito. Bendiciones, hijita. Bendiciones. Bendiciones. Bonita noche. Gracias, Mechita. Adiós, hermanita Mechita.